La llamaban la sirvienta fantasma. Durante 21 años, Azold Marin había deambulado por los pasillos de Thornwood Keep como un espectro, invisible para todos excepto para aquellos que necesitaban culpar a alguien. Era una loba sin manada, una criatura sin ataduras a ningún alfa, ningún linaje y ningún futuro. Pero los nobles de la manada Thornwood no sabían lo que se escondía tras su silencio. No sabían que el collar que llevaba alrededor del cuello no era solo hierro, era una prisión para algo antiguo. Cuando el propio rey Alfa exige saber por qué no lleva la marca de su pareja, su respuesta susurrada no solo lo sorprende, enciende algo salvaje en su sangre, algo que no se había despertado en 300 años. Prepárate, porque la loba que intentaron enterrar está saliendo a la luz y trae consigo el fuego del infierno. Las dependencias de los sirvientes de Thornwood Keep olían a moho, hierro oxidado y el débil olor a cobre de la sangre vieja. Era la noche del cónclave carmesí, la reunión que se celebraba una vez cada década y en la que todos los alfas del continente se reunían para renovar sus juramentos al trono. Y, si los rumores eran ciertos, donde el solitario rey alfa finalmente elegiría una reina. Isolda Moran se arrodilló en el suelo de piedra agrietado, frotando una mancha de vino que llevaba allí más tiempo del que ella tenía de vida. Tenía los dedos entumecidos. El agua de su cubo se había enfriado hacía horas, pero nadie le había traído agua fresca. Nunca lo hacían. Tenía 21 años, una edad en la que la mayoría de los lobos ya habían encontrado a su pareja, establecido su rango y se habían labrado un lugar en la brutal jerarquía. Pero Isolda no tenía ningún lugar. Era una anomalía. Una loba que nunca se había transformado, nunca había sentido la llamada de la manada, nunca había oído la voz de su bestia interior. El collar de hierro alrededor de su cuello se aseguraba de ello. ¿Seguimos vivos? La voz se deslizó por el pasillo como aceite sobre el agua. Isolda no levantó la vista. Conocía esa voz mejor que los latidos de su propio corazón. Morgan Boss, hija del beta de Thornwood, una pelirroja escultural con una sonrisa afilada como el filo de un cuchillo y un alma a juego. Los tacones de Morgan resonaban contra la piedra mientras se acercaba. No estaba segura de que sobrevivieras a la semana, continuó Morgan, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que su perfume quemara las fosas nasales. Jazmín y algo más oscuro. Después de aquel pequeño incidente con la capa de caza del alfa, las manos de Isolda se detuvieron sobre el cepillo. El incidente. Le habían ordenado limpiar la capa. La había limpiado a la perfección, pero Morgan había vertido ceniza sobre ella después y la había culpado de todos modos. El castigo había sido 15 latigazos y 3 días sin comer. «Me estoy curando», dijo Isolda en voz baja, reanudando su fregado. Una bota se posó sobre su mano. No con tanta fuerza como para romperle los huesos. Morgan era demasiado inteligente para eso, pero con la suficiente como para aplastarle los nudillos contra la piedra rugosa. Isolda contuvo el aliento, pero no gritó. Gritar era lo que Morgan quería. «No hables a menos que te hablen», sisió Morgan, inclinándose hasta que su aliento calentó la oreja más vieja de él. «Y desde luego no hables con los invitados esta noche. La comitiva del rey Alfa ya está en el ala este. Si te pillo cerca de ellos, haré que te aprieten el collar hasta que no puedas tragar saliva». Soltó la mano de Isolda y se enderezó, alisándose el vestido esmeralda. El salón de banquetes debe estar impecable antes del primer plato, cada copa pulida, cada vela encendida. Y Asa Morgan se detuvo en la esquina, mirando hacia atrás con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Intenta no existir demasiado esta noche. Algunos de nosotros estamos tratando de asegurar un futuro». Desapareció tras la esquina, con su risa resonando en la piedra. Isolda se sentó sobre sus talones, acunando su mano palpitante. Podía sentir el débil pulso de algo debajo del esternón. No era dolor, no exactamente. Algo más profundo, algo que llevaba semanas agitando su interior, desde el anuncio del cónclave. No lo entendía, no tenía lobo. El llamador se había asegurado de ello. Y, sin embargo, esa noche, una voz susurró desde algún lugar dentro de su pecho. «Todo cambia esta noche».
Isolda sacudió la cabeza, alejando la voz. Las voces significaban locura. La locura significaba muerte. Cogió el cepillo y siguió frotando. Cuando el sol se desangró en el horizonte, Thornwood Keep se había transformado en algo salido de un sueño febril. Isolda se movía por los pasillos de los sirvientes, llevando una bandeja de copas de cristal que pesaba más que sus raciones semanales. A través de los huecos de la piedra, vislumbró el gran salón, una catedral de velas y sombras. Miles de llamas bailaban en candelabros de hierro. Las paredes estaban cubiertas de seda carmesí, el color de los juramentos y el derramamiento de sangre. Y los lobos, nunca había visto tantos lobos poderosos en un solo lugar. Los alfas de todos los territorios acechaban los suelos de mármol con trajes a medida y vestidos que costaban más que su vida. Sus olores chocaban en el aire. Pino y humo, ámbar y hierro, dominio sobre dominio hasta que la atmósfera misma se sentía lo suficientemente pesada como para aplastar los huesos. Pero había un olor que lo atravesaba todo. Isolda se quedó paralizada a medio paso, a punto de dejar caer la bandeja. La golpeó como una navaja entre las costillas. Escarcha invernal, cedro ardiente y algo debajo que no podía nombrar. Algo antiguo. Algo que hizo que lo que tenía debajo del esternón se agitara. Compañero. La palabra estalló en su mente, sin que ella lo pidiera, y tropezó, apoyándose contra la pared. No. Eso era imposible. Ella no tenía lobo, no podía sentir a sus parejas, no podía sentir nada. Pero la atracción era innegable. En contra de todos sus instintos, que le gritaban que huyera, Isolda pegó el ojo a una rendija en la pared del pasillo. Y allí estaba él, el rey Alfa. Calin Drakemore estaba sentado en un trono de hierro negro al fondo del salón, con aspecto de haber sido tallado en la misma montaña que albergaba su fortaleza. Su cabello era oscuro como una noche sin luna, peinado hacia atrás desde un rostro que parecía sacado de monedas antiguas. Mandíbula afilada, pómulos altos, una cicatriz que iba desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca. Sus ojos eran del color del oro fundido y estaban completamente, aterradoramente aburridos. Estaba rodeado de nobles aduladores, alfas serviles, que le ofrecían a sus hijas, sus territorios, sus almas. Él no prestaba atención a ninguno de ellos y tamborileaba con los dedos contra el reposabrazos de su trono con la impaciencia de un depredador obligado a asistir a una representación. Isolda no podía apartar la mirada. Es hermoso, pensó, y de inmediato se odió por ello. Los hombres como él no se fijaban en las mujeres como ella. Los hombres como él pisoteaban a las mujeres como ella sin perder el paso. Y, sin embargo, la atracción se intensificó. Lo que había debajo de su esternón latía como un segundo corazón, tendiéndose hacia él a través de la piedra y la seda, y los cientos de cuerpos que había entre ellos, como si él también lo sintiera. Calin dejó de tamborilear, levantó su mirada ardiente de entre la multitud y la fijó directamente en la grieta de la pared donde se escondía Isolda. Ella se echó hacia atrás, con el corazón golpeándole contra las costillas. Imposible. No podía haberla visto. El pasadizo estaba completamente a oscuras. La grieta apenas medía 1 pulgada de ancho, pero ella aún podía sentir su mirada quemando la piedra como una marca. ¡Corre!, gritaban sus instintos. ¡Corre ahora! Isolda no corrió. Se apretó contra la pared, temblando y con la bandeja de copas traqueteando en sus dedos blancos, y esperó a que cayera el martillo. El martillo llegó 3 horas más tarde, y tenía el rostro de Morgan. Isolda había logrado evitar el gran salón, quedándose en las cocinas, entre los vendedores, en los rincones olvidados de la fortaleza, donde nadie importante se aventuraba jamás. Pero el rey Alfa había exigido entretenimiento, y Morgan se había ofrecido voluntaria para proporcionárselo. «Hemos encontrado una curiosidad, Majestad», anunció Morgan, con su voz resonando en el salón, que de repente se había quedado en silencio. ¿Un lobo sin lobo? Una sirvienta que lleva un collar de hierro porque está demasiado quebrantada como para que se pueda confiar en ella sin él. Los guardias la agarraron antes de que pudiera huir.
La arrastraron por la entrada de los sirvientes, entre los suspiros y susurros de la nobleza reunida, y la arrojaron al suelo de mármol a los pies del trono de hierro negro. El impacto le partió el labio. La sangre manchó la piedra blanca. «Esta es Isolda Marine», continuó Morgan, rodeándola como un buitre. «Ha estado con la manada Thornwood desde la infancia, un caso de caridad, un error que debería haberse corregido hace años». Levantó la vista hacia el trono, con los ojos brillantes de malicia. «Pensé que a su majestad le resultaría divertida». Isolda se puso de rodillas. Podía sentir el peso de 1000 escalones, el disgusto que irradiaba cada rincón del salón. Pero solo una mirada le importaba. El rey Alfa la estaba mirando, no con disgusto ni con diversión. Su mirada ámbar se fijó en ella con una intensidad que hizo que sus pulmones olvidaran cómo funcionar. Se levantó de su trono, un movimiento que provocó una oleada de conmoción entre la multitud. El rey Alfa no se levantaba por nadie. Bajó los escalones lentamente, con sus botas resonando en el silencio ensordecedor. Cuando se detuvo frente a ella, tuvo que estirar el cuello para mirarlo. Tan cerca, su aroma era abrumador. Invierno y cedro, y esa cosa antigua sin nombre que hacía que su sangre cantara. «Mírame», ordenó. Isolda lo miró. No habría podido desobedecer aunque hubiera querido. Callan estudió su rostro con la concentración de un hombre que examina una espada que está a punto de comprar. Su mirada recorrió el moretón en su mejilla, el collar alrededor de su cuello, las viejas cicatrices que asomaban bajo su vestido de sirvienta raído. Algo brilló en su expresión, algo que parecía casi ira, pero no hacia ella. Luego sus ojos se posaron en su cuello, en la piel del oso, donde debería haber estado la marca de su pareja. «No tienes pareja», dijo. No era una pregunta, pero flotaba en el aire como si lo fuera. La sala contuvo la respiración. Isolda tragó saliva. El palo bajo su esternón gritaba ahora, arañándole las costillas, exigiéndole que le contara todo. Pero hacía tiempo que había aprendido que la verdad era un arma que siempre se volvía contra quien la empuñaba. «No, majestad», susurró. Colin se inclinó hacia ella, lo suficiente como para que su aliento le agitara el pelo de la sien. «¿Por qué?». La pregunta fue suave, íntima, como si fueran las únicas dos personas en la sala. Las manos de Isolda temblaban. Podía mentir, podía desviar la atención, podía darle la respuesta fácil de que estaba rota, defectuosa, indigna de un vínculo. En cambio, algo se rompió dentro de ella. «Yo lo rechacé», respiró tan silenciosamente que solo el oído de un alfa podía percibirlo. «A mi pareja la rechacé de la misma manera que tú estás a punto de rechazarme a mí». Colin se quedó completamente inmóvil. El silencio se prolongó durante una eternidad. Entonces, un gruñido brotó del pecho del rey Alfa. No era un sonido de ira, era algo mucho más peligroso, algo primitivo. Ella lo admite. Morgan chilló y se abalanzó hacia adelante. Está confesando haber roto un vínculo sagrado. El castigo es la muerte. Ella se calló. La palabra fue apenas un susurro, pero resonó en la sala como un trueno. Morgan retrocedió tambaleándose como si la hubieran golpeado, y se le fue todo el color de la cara. Todos los lobos de la sala bajaron la mirada al suelo. Los betas cayeron de rodillas. Incluso los alfas se tambalearon bajo la presión del aura que ahora emanaba del rey como si fuera un ser vivo. Pero Isolda no apartó la mirada. No podía. Los ojos dorados de Callan habían cambiado. Ya no estaban aburridos, ya no eran calculadores. Estaban ardiendo. «Rechazaste a tu pareja descolorida», dijo lentamente, con voz áspera como la grava. «¿Y esperas que yo te rechace?». «Todo el mundo lo hace», susurró Isolda. La mano de Callan se extendió, sus dedos se cerraron alrededor del collar de hierro que ella llevaba en el cuello y con un solo giro salvaje lo arrancó. El metal chilló. Las antiguas runas grabadas en su superficie se encendieron con un blanco intenso y se apagaron. Y en lo más profundo del pecho de Isolda, algo que había estado durmiendo durante 21 años abrió los ojos. En el momento en que el collar cayó al suelo, el mundo de Isolda se hizo añicos. El dolor brotó de la base de su cráneo.
No era el dolor sordo de un golpe, sino algo volcánico. Se derramó por su columna vertebral como plata fundida, inundando cada nervio, cada célula, cada rincón olvidado de su ser. Gritó, pero el sonido que salió de su garganta no era humano. Era un aullido. El suelo de mármol se agrietó bajo sus palmas. Sus huesos comenzaron a cambiar para crecer, rompiéndose y reformándose con sonidos similares a los de las ramas de los árboles al romperse. Su vestido de sirvienta se desgarró cuando su columna vertebral se alargó y unos músculos que no sabía que tenía se ondularon bajo una piel que de repente le quedaba demasiado ajustada. «¿Qué le está pasando?», gritó alguien. «¡Atrás!», rugió Colin, extendiendo un brazo para alejar a la multitud. Todos retrocedieron, pero nadie podía apartar la mirada. La piel de Isolda se partió, no con sangre, sino con luz. Una luz blanca y dorada, pura y cegadora, brotó de las fisuras mientras comenzaba a surgir el pelaje. No era el gris, marrón o negro de los lobos comunes. Este pelaje brillaba como diamantes triturados, como la luz de las estrellas tejida en seda, como la superficie de la propia luna. Se levantó sobre 4 patas y siguió creciendo. El lobo que se encontraba en el gran salón de la fortaleza de Thornwood no era un lobo en absoluto. Era una criatura de las viejas canciones, de los textos prohibidos, de las pesadillas que los alfas susurraban a sus hijos para mantenerlos obedientes. Medía 2,5 metros de altura hasta los hombros, y su cuerpo ondulaba con un poder apenas contenido. Sus ojos, antes de un gris pálido, ahora ardían con fuego blanco. 2 soles gemelos se ponían en un rostro de plata viva. Las lámparas de araña explotaron. Todas las velas del salón se apagaron simultáneamente, sumiendo la sala en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor que emanaba de su pelaje. Los lobos cayeron. No solo los omegas, no solo los betas, sino también los alfas. Los señores territoriales que nunca se habían inclinado ante nadie se derrumbaron de rodillas. Sus lobos aullaban sumisión en sus mentes. La presión que irradiaba Isolda no era mera dominación, era divina. Finalmente, una voz retumbó dentro de su cráneo. Antigua, femenina, furiosa. «Por fin me has liberado». Isolda, o lo que Isolda se había convertido, giró su enorme cabeza hacia el trono de hierro negro, hacia el único lobo que seguía en pie. Colin Dramore no había caído. Tenía los ojos muy abiertos, brillando con un color dorado, el pecho agitado, pero permanecía clavado en el mármol con los puños apretados a los lados. Estaba luchando contra su aura con todas sus fuerzas y sonreía. «Ahí estás», susurró, con reverencia en cada sílaba. «Te he estado buscando durante 300 años». La loba plateada dio un paso hacia él. El suelo crujió bajo su peso. Bajó la cabeza hasta que sus ojos ardientes quedaron a la altura de los de él, hasta que su aliento, caliente como el fuego de una forja, le acarició el rostro. Un rugido sordo se formó en su pecho. No era un gruñido, ni una amenaza. Era reconocimiento. «Tú», susurró la antigua voz a través de la conciencia de Isolda, «tú llevas su sangre, el que me salvó, el que murió por mí». La sonrisa de Colin se desvaneció. Levantó la mano lentamente, temblando casi imperceptiblemente, y la presionó contra el pelaje plateado de su hocico. «Sé lo que eres», dijo en voz baja, «y sé lo que te hicieron». La loba se estremeció. La luz comenzó a parpadear. La energía divina se agotaba tan rápido como había llegado. Asilda sintió que caía. Caía fuera de la loba, fuera del poder, fuera de la conciencia misma. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue al rey Alfa cogiendo su cuerpo humano desnudo en sus brazos. Lo último que oyó fue su voz, áspera por una emoción que no podía nombrar. «Te tengo. Nadie volverá a encerrarte jamás». El caos estalló en el momento en que la luz plateada se desvaneció. «¡Cogedla!», gritó Betavos. El padre de Morgan se abalanzó hacia adelante con un contingente de guardias de Thornwood. «Es una amenaza, un monstruo. Hay que contenerla antes de que...». No terminó la frase. Colin no se transformó. No era necesario. En un momento estaba acunando su vieja forma inconsciente. Al siguiente, Betavos
Estaba inmovilizado contra una columna de mármol con la mano del rey Alfa alrededor de su garganta, levantado 1 metro del suelo. Lo sabías. La voz de Callan era tranquila, terriblemente tranquila. Sabías lo que era ella, y la ataste como a un animal. La cara de Voss se puso morada, sus piernas pateaban inútilmente en el aire. Yo seguía órdenes. El viejo Alfa está muerto. Callan apretó el puño. Tú aún no, Majestad. Una nueva voz atravesó el pandemonium, tranquila, autoritaria, familiarizada con el mando. Quizás podríamos discutir las ejecuciones después de haber asegurado a la chica. Callan giró la cabeza. De pie en el arco de la gran sala había una mujer con una armadura color medianoche, el pelo plateado cortado corto y los ojos del azul pálido del hielo glacial. La comandante Seraphine Ville, líder de Crown's Fang, la guardia de élite del rey Alfa. La flanqueaban 20 guerreros vestidos de negro, con el rostro oculto por máscaras de calaveras de lobo. La fortaleza está rodeada, informó Sarafene, avanzando con paso firme. Nadie se marcha hasta que usted lo ordene. Su mirada se posó en el cuerpo inerte de Isela y algo brilló en su expresión. ¿Es eso? Sí. Callan soltó a Voss, dejando que el beta se desplomara en el suelo jadeando. Se volvió hacia la multitud, los nobles aterrorizados, los alfas temblorosos, los sirvientes paralizados en las puertas. Esta mujer está bajo mi protección. Cualquiera que la toque responderá ante mí. Cualquiera que hable en su contra responderá ante mí. Sus ojos dorados recorrieron la sala como una guadaña. Cualquiera que supiera de esta llamada y no dijera nada responderá ante mí. Silencio. Un silencio absoluto y sofocante. Morgan se quedó paralizada cerca del estrado, con el rostro del color de la leche cuajada. Había querido humillar a Isolda. Había querido entretenimiento. No había esperado desatar una leyenda. Callan caminó hacia el trono, con Isolda aún acurrucada contra su pecho. No se sentó. Se quedó de pie ante él, un rey sosteniendo a una chica destrozada, y se dirigió a la asamblea con el peso de 3 siglos de gobierno. El cónclave queda suspendido. Todos los alfas visitantes permanecerán en la fortaleza hasta nuevo aviso. Sarafene, su majestad, mis aposentos, traiga un sanador, uno de verdad, no cualquier bruja que haya estado atendiendo a los sirvientes. Miró su rostro más viejo, los moretones, las cicatrices, los restos de una vida vivida en las sombras, y encuéntreme todos los registros que esta manada tiene sobre ella. Documentos de nacimiento, historiales médicos, documentos de traslado, todo. Se hará. King comenzó a caminar hacia la salida trasera, con su guardia formando un perímetro a su alrededor, pero se detuvo en el umbral y giró la cabeza lo justo para hablar por encima del hombro. Morgan Voss. Morgan se estremeció como si le hubieran golpeado. «Querías entretenerme», dijo Callan, con voz sedosa y amenazante. «Considera que me has entretenido. Hablaremos de tu futuro cuando haya terminado con tu padre». Desapareció en la oscuridad del pasillo, llevándose a los suyos con él. Las rodillas de Morgan se doblaron. Se agarró a una mesa y tiró una copa de vino que se derramó sobre el mantel blanco como si fuera sangre. A su alrededor, comenzaron los susurros. Un lobo plateado. Se suponía que estaban extintos. ¿Viste la cara del rey Alfa? La reconoció. Esto lo cambia todo. La profecía. Silencio. Betavos se puso en pie tambaleándose, agarrándose la garganta magullada. Ni una palabra de esto sale de la fortaleza. ¿Me oís? ¿Ni una sola? El rey Alfa no dio tal orden. La voz de la comandante Sarafene cortó su bravuconería. Ella no se había ido con los demás. Se quedó en el centro del salón, con las manos entrelazadas a la espalda, observando a los lobos reunidos con un desprecio glacial. Lo que significa que esta información pertenece a la corona, no a Thornwood. Sonrió. No era una sonrisa amable. Al amanecer, todas las manadas del continente sabrán que la loba plateada ha regresado, y sabrán que pertenece al rey Callan Dracore. Sarafine dio media vuelta y salió,
con sus soldados formando una fila detrás de ella. En el gran salón de la fortaleza de Thornwood, rodeados de candelabros destrozados y mármol agrietado, y con el aroma persistente del poder divino, los lobos del cónclave comenzaron a comprender que el mundo acababa de cambiar radicalmente. Y en el centro de ese cambio se encontraba una sirvienta que había pasado 21 años fregando suelos. Isolde W. despertó envuelta en calor. Era una sensación tan extraña que por un momento pensó que debía de estar muerta. Siempre había imaginado que el más allá sería cálido, una recompensa por haber sobrevivido a tanto frío. Pero entonces sintió la seda bajo sus dedos. Seda auténtica, no la lana áspera de su catre de sirvienta. Olía a humo de cedro y a algo medicinal. Oía el crepitar de un fuego mucho más grande que cualquiera al que se le hubiera permitido acercarse jamás. Abrió los ojos de par en par. Estaba tumbada en una cama del tamaño de toda su antigua habitación, con un dosel de terciopelo carmesí oscuro y cubierta de pieles tan suaves que parecían nubes. La habitación que la rodeaba era enorme, con techos abovedados, tapices que representaban antiguas cacerías y una chimenea tallada en piedra negra, donde las llamas bailaban y rugían. Y sentado en un sillón de cuero junto a la cama, mirándola con esos ojos ámbar fundidos, estaba el rey Alfa. Isolda se incorporó rápidamente, apretando las pieles contra su pecho. Llevaba un vestido fino. Alguien la había vestido, pero nunca se había sentido más expuesta. Tranquila. Kalin levantó una mano, con la palma hacia afuera. Estás a salvo. Estás en mis aposentos privados de la Torre Norte. Nadie entra sin mi permiso. ¿Por qué? Las palabras salieron de su garganta como cristales rotos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Se detuvo. Los recuerdos la invadieron como un maremoto. El collar, el dolor, el lobo, la luz. Se llevó la mano a la garganta. Piel desnuda, sin hierro, sin runas. Ha desaparecido, confirmó Kalin, y nunca volverá. Isolde respiraba entrecortadamente, con jadeos cortos y agudos. ¿Qué soy? ¿Qué era esa cosa que había dentro de mí? No puedo, no puedo. ¡Puedes! Kalin se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Así de cerca, sin el trono, sin la multitud. Parecía casi humano, cansado, anciano, agobiado. Y lo harás, pero primero, tienes que entender lo que te quitaron. Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de pergamino doblado y amarillento por el paso del tiempo. Estaba escondido en los archivos de Thornwood, enterrado bajo 17 niveles de registros falsificados. Se lo entregó. Tu certificado de nacimiento, el verdadero. Las manos de Isolda temblaban mientras lo desplegaba. Las palabras se le nublaban ante los ojos, pero poco a poco fueron cobrando nitidez. Nombre: Isolda Elindra, Kaum, nacida el día 21 de la luna helada. Madre: la suma sacerdotisa Serenith Kaum. Padre: desconocido. Linaje: Lunaris Argentum. Lunaris Argentum. Isolda susurró. No sé. No sé qué significa eso. Significa que no eres una loba sin manada. La voz de Kalin era baja, reverente. Eres la última descendiente viva de los lobos plateados, el linaje original, los que gobernaban antes de los alfas, antes de las manadas, antes de que existiera la jerarquía. Tus antepasados no se inclinaban ante los reyes. Sus ojos dorados se clavaron en los de ella. Creaban reyes. Isolda negó con la cabeza, arrugando el pergamino entre sus dedos. Eso es imposible. Soy una sirvienta. Fregaba suelos. Yo... Te drogaron. Kalin apretó la mandíbula. El collar no era solo de hierro. Estaba impregnado de Moonsbane, un veneno que suprime al lobo, nubla la mente y rompe el vínculo entre el espíritu y la bestia. Te lo han estado administrando desde que eras un bebé. La habitación se inclinó. Isolda se llevó una mano a la frente, luchando contra las náuseas. Mi madre, logró decir. El certificado dice que era una suma sacerdotisa. ¿Qué le pasó? Kalin permaneció en silencio durante un largo rato.
Cuando habló, su voz estaba cargada de un antiguo dolor. La asesinaron hace 21 años, la noche en que naciste. Una facción llamada el Pacto de Ember. Fanáticos que creían que los lobos plateados eran abominaciones, que su poder alteraba el orden natural. Hizo una pausa. El protector de tu madre te sacó a escondidas del templo y te llevó a Thornwood, suplicándole al viejo Alfa que te escondiera. Él accedió, pero temía en lo que podrías convertirte. Así que, en lugar de eso, te encerró en una jaula. Me encerró en una jaula, repitió Isolda, con las palabras como cenizas en la boca. Nunca te quebraron, Isolda. Callin extendió la mano, con los dedos suspendidos justo por encima de su mejilla, sin llegar a tocarla. Te enterraron viva, y esta noche has salido arañando de la tumba. Isolda lo miró, este antiguo rey con sus ojos ardientes y sus 300 años de búsqueda. ¿Por qué te importa?, preguntó ella. ¿Por qué te importa todo esto? La expresión de Callin cambió. Algo crudo parpadeó bajo la máscara de autoridad. Porque hace 3 siglos, un lobo plateado me salvó la vida, dijo en voz baja. Y juré en su último aliento que la encontraría, que protegería lo que ella no pudo. Finalmente dejó que sus dedos rozaran su mejilla. El contacto fue ligero como una pluma, eléctrico. Te he estado esperando, Isolda, y no voy a dejar que te vayas. La puerta de las habitaciones de Callin explotó hacia adentro. Isolda se estremeció, instintivamente, apretando más las pieles. Callin se puso en pie en un instante, con un gruñido saliendo de su garganta mientras se colocaba entre ella y el intruso. Pero no era el pacto de Ember. No era un asesino, era un hombre. Se encontraba en la puerta destrozada, con el pecho agitado y los ojos salvajes, con una mezcla de desesperación y furia. Era guapo, de una forma aguda y cruel, con cabello oscuro, ojos pálidos y una mandíbula que parecía tallada en granito. Su ropa estaba manchada por el viaje y sus botas cubiertas de barro. Había cabalgado sin descanso para llegar hasta allí. Isolda. Su nombre salió de sus labios como una plegaria, como una maldición. La sangre de Isolda se heló. Draven susurró. Callin giró la cabeza bruscamente hacia ella. ¿Conoces a esta loba? ¿La conoces? Draven soltó una risa entrecortada y entrecortada. Es mi compañera perdida, la que me arrancó el corazón y me dejó sangrando en la nieve hace 3 años. La temperatura de la habitación descendió en picado. Callin entrecerró los ojos y el dorado de sus iris se endureció hasta volverse bronce. Tú eres al que ella rechazó. ¿Rechazó? Draven escupió la palabra como si fuera veneno. Ella no solo me rechazó, me destruyó. ¿Tienes idea de lo que se siente cuando se rompe tu vínculo? ¿De sentir a tu lobo aullando por alguien que decidió marcharse? Dio un paso adelante, con sus pálidos ojos fijos en Isolda. He pasado 3 años buscándote. 3 años de agonía y ahora te encuentro en su cama. No está en mi cama, dijo Callin con voz mortalmente tranquila. Todavía, gruñó Draven. Ella me pertenece. El rechazo no fue completo. Nunca pronunció las palabras definitivas. El vínculo está dañado, no destruido. Aún puedo sentirla, aún puedo reclamarla. Puedes intentarlo. Callin sonrió. Era la sonrisa de un depredador al que acababan de ofrecer entretenimiento. Pero debo advertirte, he matado a hombres por mucho menos que romper mi puerta. Ya basta. La voz de Isolda cortó la tensión como una espada. Ambos hombres se volvieron para mirarla. Se levantó de la cama, y el fino camisón no conseguía disminuir la autoridad que de repente irradiaba su pequeño cuerpo. Sus ojos, antes de un pálido gris, ahora brillaban con trazas de fuego blanco. Te rechacé, Draven, porque intentaste venderme a los esclavistas para pagar tus deudas de juego. Su voz era gélida. No pronuncié las últimas palabras porque no merecías la misericordia de una ruptura limpia. Mereces sufrir. El rostro de Draven se contorsionó. Tú, no soy tu compañera. Isolda dio un paso adelante y el aire a su alrededor brilló. No soy de tu propiedad y, si vuelves a hablarme, terminaré lo que empecé hace 3 años. Miró a Callin. Quítalo de mi vista.
La sonrisa de Callan se amplió hasta convertirse en algo casi salvaje. Con mucho gusto. La sala del trono de Thornwood Keep se había transformado en un tribunal. Isolda se encontraba en el centro de la sala, ya no con harapos de sirvienta, sino con un vestido de seda plateada que la comandante Sarafini había conseguido de algún lugar. Su pálido cabello estaba trenzado hacia atrás y la ausencia del collar de hierro revelaba la elegante columna de su cuello por primera vez en 21 años. Parecía lo que era, una reina en el exilio que finalmente había regresado. Ante ella se encontraban los lobos que decidirían su destino. El Consejo de los Alfas, 7 señores territoriales que gobiernan las manadas del continente en materia de ley y tradición. Estaban sentados en sillas de respaldo alto, con rostros tallados en piedra y miradas evaluadoras. Kellen estaba a su derecha, como un pilar silencioso y amenazador. Draven estaba arrodillado con cadenas a su izquierda, con los ojos pálidos ardientes de odio. Se convoca este tribunal, anunció el anciano Cormac, con su voz resonando en la sala para abordar el asunto del vínculo incompleto entre Draven Ashford, de la manada Holamir, e Isolda Kaum, de la manada Lunaris Argentum. Un murmullo recorrió la asamblea. La revelación de su linaje se había extendido como la pólvora. Todos los lobos de la sala sabían que estaban ante una leyenda. La ley es clara. El abogado de Draven, un beta con cara de comadreja llamado Sauron, tomó la palabra. El rechazo debe ser pronunciado por ambas partes y sellado por el testigo de la luna. El acusado nunca completó el ritual. Por lo tanto, el vínculo permanece intacto y Draven Ashford conserva su derecho. ¿Su derecho a qué? La voz de Isolda resonó clara y fría. A una mujer a la que intentó vender como esclava. A un vínculo que pretendía explotar para obtener beneficios. Son acusaciones muy graves. El anciano Cormac dijo, ¿tienes pruebas? Tengo cicatrices. Levantó su barbilla más antigua. Llevo 3 años huyendo, y tengo el testimonio del esclavista con el que negoció, un hombre llamado Vex Morrow, que actualmente se pudre en las mazmorras de la Costa de Hierro. Draven se abalanzó contra sus cadenas. Mentiras. Ella miente para escapar de sus obligaciones. Silencio. La voz de Callan era suave, pero la boca de Draven se cerró de golpe como si la hubieran forzado físicamente. El rey Alfa dio un paso adelante y se dirigió al consejo. Invoco el derecho de interés soberano. Los ancianos intercambiaron miradas. ¿Por qué motivo? Preguntó el anciano Cormac con cautela. Por el motivo de que la vendida a Caleum es la última de los Lunaris Argentum, un linaje que precede a vuestras leyes, vuestros consejos y vuestras jerarquías. Los ojos dorados de Callan recorrieron el tribunal. Ella no está bajo la jurisdicción del paquete, está bajo la mía. El rey no puede simplemente reclamar a todos los lobos que le apetezca, protestó Sauron. No la estoy reclamando. Callan se volvió para mirar a su Zula y algo eléctrico pasó entre ellos. Le estoy ofreciendo una opción. Extendió la mano hacia ella. Puedes someterte a este tribunal y dejar que estas reliquias decidan tu destino. O puedes invocar el juicio de soberanía, un antiguo derecho que permite a un lobo disputado luchar por su propia libertad. El corazón de Isa latía con fuerza. ¿Luchar contra quién? ¿El campeón de Draven? ¿O el propio Draven? Si tiene el valor. El rostro de Draven se retorció. Lucharé. La arrastraré de vuelta a Holir encadenada, si es necesario. Entonces está decidido. El anciano Cormac se levantó, con expresión grave. El juicio de soberanía comenzará al salir la luna. El vencedor reclamará el vínculo o lo destruirá para siempre. Isa miró a Callan, a su mano extendida, a la elección que le ofrecía. Lucha por ti misma, parecían decir sus ojos. Demuéstrales lo que vales. Ella extendió la mano y tomó la de él. Lucharé mi propia batalla, anunció, con una voz que resonó en todos los rincones del salón. Y cuando haya terminado, Draven Ashford nunca volverá a pronunciar mi nombre. El consejo se levantó, el tribunal se dispersó, y en las sombras del gran salón, Draven vio a Isolda alejarse del brazo del rey Alfa, con sus pálidos ojos prometiendo violencia.
La arena de huesos era más antigua que las propias manadas. Era un anfiteatro natural excavado en la ladera de la montaña detrás de Thornwood Keep, con el suelo cubierto de los restos blanqueados de lobos que habían luchado y caído a lo largo de milenios. Los asientos tallados en piedra en bruto se elevaban en círculos concéntricos, llenos esa noche con todos los lobos que podían asistir. La luna colgaba grande y plateada en lo alto, bañando la arena con una luz fantasmal. Isolda estaba de pie en la entrada norte, descalza sobre la fría piedra, vestida con el mismo traje táctico que le habían proporcionado, negro, flexible, diseñado para un turno. Su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho, pero sus manos estaban firmes. «Nunca has luchado», le susurró la vieja voz de la duda. «Solo has sobrevivido. Sobrevivir es luchar». Respondió la nueva voz, la voz del lobo. «Y hemos estado luchando desde el día en que nacimos». Al otro lado de la arena, Draven salió por la puerta sur. Se había desnudado hasta la cintura, dejando al descubierto un torso musculoso y cubierto de viejas cicatrices. Era más grande que ella, más fuerte en el sentido convencional. Había entrenado para el combate toda su vida, pero nunca se había enfrentado a un lobo plateado. Reglas de la prueba. La voz del anciano Cormarmac, amplificada mágicamente, retumbó en toda la arena. Sin armas, sin interferencias externas, se permite el cambio. La lucha terminará cuando uno de los lobos se rinda, quede inconsciente o muera. La luna será testigo. La mirada de Isolda encontró a Callan en el palco real. Estaba sentado, inmóvil, con la mirada fija en ella con una intensidad que ardía incluso a través de la distancia. Él había querido luchar por ella. Ella lo había visto en cada línea de su cuerpo cuando se negó. Pero esta era su batalla, su libertad, su vida. No la salvarían. Ella se salvaría a sí misma. Comienza. Draven no perdió el tiempo con posturas. Se transformó en plena carrera, su cuerpo explotando en un enorme lobo gris con mandíbulas babosas y mirada asesina. Cruzó la arena en 3 saltos, apuntando a su garganta. Isolda no se movió. En el último segundo posible, se tiró al suelo. Draven pasó volando por encima de su cabeza, sus garras arañando el aire. Cayó al suelo derrapando, girando con un gruñido de frustración. «Huir no te salvará», gruñó, con la voz distorsionada por el hocico del lobo. «Nunca lo ha hecho». Isolde se levantó lentamente. Podía sentir al lobo dentro de ella, enroscado y listo, suplicando ser liberado. Pero aún no. No hasta que él entendiera exactamente a qué se enfrentaba. «No estoy huyendo, Draven». Comenzó a rodearlo con sus pies descalzos silenciosos sobre la antigua piedra. «Te estoy dando una oportunidad para rendirte. Una oportunidad. Aprovéchala». Él se rió. Un ladrido áspero. «¿Rendirme ante ti? ¿No eres nada? No eras nada cuando te encontré. Y no serás nada cuando haya terminado contigo. Nunca fui nada». Isolda dejó de dar vueltas. Sus ojos comenzaron a brillar. Estaba durmiendo. Se soltó. El cambio la invadió como una ola, esta vez no dolorosa, sino estimulante. El poder inundó sus venas mientras sus huesos se remodelaban. Su piel se rasgó para revelar un pelaje plateado, mientras se elevaba y elevaba y elevaba, hasta que se alzó sobre el alegre lobo de Draven, como una diosa sobre un perro. La multitud jadeó. Algunos gritaron. Varios lobos en los asientos inferiores retrocedieron, con sus instintos dominando su dignidad. Draven, hay que reconocerlo, no huyó. Su lobo gris se agachó, con el pelo erizado y los dientes al descubierto. Pero sus ojos estaban llenos de terror. «Sométete». Es tan antiguo como el lobo lo ordenó, las palabras golpearon la mente de Draven como un ariete. Se tambaleó. Sus patas delanteras se doblaron, pero se contuvo gruñendo, luchando contra la compulsión con todas sus fuerzas. «Nunca», escupió. «Eres mía». Se lanzó sobre ella, un ataque desesperado y temerario nacido de su orgullo herido. Isolda lo agarró por el cuello, cerrando sus enormes mandíbulas alrededor de su cuello, sin llegar a romperle la piel,
pero inmovilizándolo con la misma facilidad con la que una gata sujeta a un gatito. Draven se retorció, arañándole el pecho con las garras y dejándole finas líneas de sangre que se curaban casi al instante. Ella podía matarlo. Un mordisco y todo habría terminado. El vínculo se rompería y él nunca volvería a hacer daño a nadie. Pero la muerte era demasiado rápida, demasiado limpia, demasiado misericordiosa. Isolda lo lanzó. El lobo de Draven voló por la arena, golpeó la pared de piedra con un crujido repugnante y se desplomó en el suelo. Se transformó de nuevo involuntariamente. El dolor obligó a su forma humana a salir a la superficie. Yacía en un montón destrozado, jadeando y con un brazo doblado en un ángulo antinatural. Isolda se acercó a él, cada paso haciendo temblar el suelo. Se detuvo con una enorme pata sobre su pecho, inmovilizándolo contra la piedra, y sus ardientes ojos blancos se clavaron en la mirada pálida y aterrorizada de él. «Di las palabras», ordenó. «Completa el rechazo. Libérame, y te dejaré vivir». Draven tosió sangre. «Rechazo. Rechazo a Caleum como mi compañero y vínculo». «Y acepto tu rechazo», respondió el lobo, y las antiguas palabras resonaron en las almas de ambos. «El vínculo se ha roto. La reclamación es nula. No eres nada para mí». Un destello de luz plateada brotó de ambos, visible solo para aquellos con el don de ver, mientras el vínculo dañado se rompía finalmente de forma irrevocable. Draven gritó. Era el sonido de un hombre que perdía algo que nunca había merecido. Isolda dio un paso atrás y dejó que el cambio remitiera. Permaneció desnuda y ensangrentada a la luz de la luna, con el pecho agitado, rodeada de huesos de lobos antiguos. La arena estaba en silencio. Entonces Callin se levantó de su asiento y la multitud estalló. Callin llegó hasta ella antes que nadie. En un instante, le colocó su abrigo sobre los hombros y le rodeó la cintura con su brazo, como una banda de acero, sosteniéndola erguida mientras la adrenalina amenazaba con doblarle las rodillas. «Eres una criatura magnífica», le susurró al oído. «Eres el terror absoluto». Isolda se rió, un sonido crudo y agotado. «Creo que le he roto el brazo. Le has roto mucho más que eso». Se apoyó en él, dejando que su fuerza sostuviera su peso. Pero algo iba mal. El calor de la batalla no se estaba desvaneciendo. Más bien se intensificaba, extendiéndose desde su interior hacia afuera, encendiendo cada terminación nerviosa. «Kellen», su voz salió estrangulada. «Algo está pasando». Él se puso rígido. Ella sintió cómo él inhalaba bruscamente contra su sien. Y entonces todo su cuerpo se estremeció. «Isolda», apenas podía controlar su voz, «tu olor». Ella no lo entendía, pero los lobos de la arena sí. Un gruñido grave y colectivo comenzó a crecer, no hostil, sino hambriento. Las cabezas se giraban, las fosas nasales se dilataban. En las gradas, los alfas sin parejas se ponían en pie, con los ojos vidriosos y una mirada primitiva y peligrosa. El cambio desencadenó su ciclo. La voz de la comandante Sarah Fane atravesó la neblina, aguda y urgente. De repente, estaba a su lado, con sus soldados formando una barrera. «Está entrando en celo. Tenemos que movernos ahora mismo». Callin cogió a Isolda en brazos sin dudarlo. «Abran paso hacia la fortaleza». «Ya está hecho, pero su majestad...» Sarah Fane apretó la mandíbula. «Tenemos un problema mayor». Una explosión sacudió la ladera de la montaña. Isolda giró la cabeza hacia el sonido. A lo lejos, más allá de la arena, más allá de la fortaleza, el árbol norteño estaba en llamas. Unas figuras se abalanzaban a través de las llamas. Docenas, cientos, vestidas con túnicas carmesí, con los rostros ocultos tras máscaras de bronce martillado. «El pacto de las brasas», escupió Sarafene. «Deben de haber estado esperando el juicio para atraer a nuestras fuerzas». Otra explosión, más cercana esta vez. Los gritos estallaron entre la multitud mientras los lobos se apresuraban hacia las salidas. «Han venido a por mí», se dio cuenta Isela, con el horror atravesando la niebla de calor. «Han venido a terminar lo que empezaron. Primero tendrán que pasar por encima de mí». Los brazos de Kaelin la rodearon con fuerza.
Sarafene, lleva a todos los lobos preparados para el combate a la muralla norte. Evacúa a los civiles a la fortaleza interior y búscame una habitación segura con protecciones de piedra lunar. La sala de rituales debajo de la sala del trono. Es el único lugar lo suficientemente fuerte. Entonces allí es donde iremos. Kalin corrió a su alrededor. El caos estalló. Los guardias gritaban órdenes. Los lobos se transformaban en plena carrera. El lejano choque del acero y las garras. Pero Isolda apenas lo oía. El calor la consumía. El aroma de Kalin inundaba sus sentidos. Su loba aullaba por algo que ella no entendía del todo. «Quédate conmigo», ordenó Kalin, con su ardiente mirada fija en la de ella. «Vamos a superar esto». Y entonces Isolda jadeó. Él apretó la mandíbula, reforzó su agarre y luego nos ocuparemos de todo. Nunca llegaron a la sala de rituales. El pacto de Ember había anticipado su ruta. Una pared de fanáticos con túnicas carmesí bloqueaba el pasillo, liderados por una figura con túnicas negras y doradas. Una mujer con la cabeza rapada y ojos que ardían con fuego fanático. La suma sacerdotisa de Ember. Sarafine gruñó, desenvainando su espada. Vesper, una comandante. Vesper sonrió, mostrando unos dientes limados en punta. Apartaos. No tenemos nada contra la corona. Solo queremos a la abominación. ¿La abominación?, dijo Kalin en voz baja. Está bajo mi protección. Entonces morirás con ella. Vesper levantó la mano y los fanáticos detrás de ella comenzaron a entonar un canto gutural y discordante que hizo vibrar los huesos de Isolda. «Es un ritual vinculante», advirtió Sarafine. «Están tratando de suprimir a su lobo». Isolda lo sintió. Las cadenas invisibles que envolvían su pecho, exprimiendo el aire de sus pulmones. El calor de su sangre parpadeó, apagándose. Su lobo aulló de rabia y terror. «Déjame bajar», jadeó. «Isolda, déjame bajar». Kalin la bajó hasta el suelo, manteniendo una mano en su brazo. Sus ojos estaban desorbitados, rebosantes de una violencia apenas contenida. «Dime lo que necesitas». Isolda cerró los ojos. El ritual vinculante se estaba endureciendo, aplastando su poder y devolviéndolo a la jaula de la que acababa de escapar. Podía sentir cómo su lobo se retiraba, cómo el fuego divino se apagaba. «No», pensó, «no volveré a ser enterrada». Alcanzó más profundamente que nunca, más allá del lobo, más allá del poder, más allá del propio linaje. Alcanzó la fuente, la luna, madre. Rezó a una diosa que nunca había conocido. «Ayúdame». Y la diosa respondió. Una luz plateada explotó desde su cuerpo más antiguo. No era el resplandor de su lobo, sino algo mucho más antiguo, mucho más aterrador. El ritual de vinculación se hizo añicos como el cristal. Los cánticos cesaron cuando todos los fanáticos del pasillo fueron lanzados hacia atrás por la onda expansiva. Isolda se elevó en el aire. Sus pies dejaron el suelo. Su cabello flotaba alrededor de su rostro como si estuviera bajo el agua. Sus ojos ya no eran blancos, eran espejos plateados pulidos que reflejaban la luna, que no podía ser visible bajo tierra. «¿Cómo te atreves?». La voz que salió de su garganta no era la suya. Era una voz con múltiples capas. 1000 voces hablando en armonía, antiguas y furiosas. «¿Te atreves a cazar a mis hijos? ¿Te atreves a enjaular mi sangre? ¿Te atreves a plantarte ante mí y exigir la muerte?». La ferviente confianza de Vesper se desmoronó. Tropiezo hacia atrás, con auténtico terror agrietando su fachada. «Imposible. Los Lunaris Argentum son recipientes, no conductos. No puedes. Yo no soy un recipiente». Isolda, o la cosa que llevaba el cuerpo de Isolda, levantó la mano. «Soy la última y ya he terminado de esconderme». Apretó el puño. Todos los fanáticos del pacto de Ember en el pasillo gritaron cuando un fuego plateado brotó de sus cuerpos, quemándolos desde dentro, sin dejar nada más que cenizas y el eco desvanecido de su odio. Solo quedó Vesper, inmovilizada por una fuerza invisible. «Asesinaste a mi madre». Las 1000 voces se habían desvanecido en una sola. La voz de Isolda, pero fría, muy fría.
Cazaste a mi linaje hasta la extinción. Tú habrías hecho lo mismo conmigo. Por favor, susurró Vesper. Misericordia. Mi madre suplicó misericordia. Isolda flotó más cerca hasta que estuvo a pocos centímetros del rostro de la suma sacerdotisa. ¿Se la concediste? Silencio. Pensé que no. El fuego plateado consumió a Vesperi. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Isolda volvió a flotar hasta el suelo. El resplandor se desvaneció. La presencia divina se retiró, dejándola vacía, agotada y completamente libre. Se tambaleó. Kalin la sujetó. Era Sarafene, dijo, incapaz de encontrar las palabras. Era justicia, susurró Isolda, con 300 años de retraso. Levantó la vista hacia Kalin. El calor seguía ahí, ahora contenido, pero ardiente. Sus ojos se habían vuelto negros por el deseo, por el asombro, por algo que se parecía terriblemente a la devoción. «Llévame a un lugar seguro», dijo ella. «¿Dónde?» Ella presionó su mano contra su pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza bajo su palma. «A cualquier lugar donde estés». El control de Kalin se hizo añicos. La besó, feroz, posesivo, desesperado, allí mismo, en el pasillo cubierto de cenizas, con su comandante mirando y la batalla aún en pleno apogeo arriba. La besó como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando, y su antiguo yo le devolvió el beso. 6 meses después, el cónclave carmesí se volvió a reunir, pero esta vez el gran salón de Thornwood Keep se había transformado. La seda carmesí había desaparecido, sustituida por estandartes plateados y negros. El trono de hierro negro se había fundido y se había forjado de nuevo en algo nuevo. 2 tronos uno al lado del otro, iguales en altura, iguales en poder. Isolda se presentó ante la asamblea con un vestido de luz de luna y sombras, y una corona de plata tejida sobre su pálido cabello. A su lado, Kalin vestía la indumentaria formal del rey Alfa, pero sus ojos, como siempre, solo estaban fijos en ella. Por la autoridad de las antiguas leyes, el anciano Cormarmac hizo que su voz resonara en el silencioso salón. Y ante la presencia de la propia luna, les presento a la reina Isolda Caum Dramore, soberana de Lunaris Argentum, compañera del rey Alfa y protectora de todas las manadas. La multitud estalló en la primera fila. La comandante Sarafene se puso firme, con una rara sonrisa suavizando sus rasgos glaciales. A su lado, un contingente de la Guardia Plateada, la nueva orden fundada por Isolda, se erigía con sus pulidas armaduras, mostrando su lealtad absoluta. En la parte trasera de la sala, casi invisible entre las sombras, Draven Ashford observaba. Su brazo se había curado torcido. Su lobo nunca se había recuperado del todo, pero había venido para ser testigo de lo que había perdido y para, por fin, dejarlo ir de verdad. Se escabulló antes de que terminara la ceremonia. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó. Detrás del trono, en una posición de servidumbre que ocuparía por el resto de sus días, Morgan Voss se arrodilló con la cabeza gacha. La que una vez fue la orgullosa hija del Beta, ahora vestía el uniforme gris de una asistente del palacio. Todos los días pulía los tronos. Todos los días recordaba. Isolda tomó la mano de Kalin mientras se adelantaban para dirigirse a su pueblo. «Me llamaban fantasma», dijo, con voz clara. «Me llamaban rota. Me enterraron viva y esperaban que permaneciera muerta». Sonrió, feroz, triunfante y libre. Se equivocaron. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos sobre lobos, coronas y mujeres que renacen de sus cenizas, dale al botón me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna publicación. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.